RTP. Le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Un amigo de esta casa, ingeniero Aspiazu. Con él vamos a conversar sobre su columna publicada en Diario El Universo, Sueños y Realidades. Bienvenido, estimado Roberto, a la mañana en RTP. César Emilio, un gusto verte a ti en compañía de otros colegas jóvenes periodistas que acompañan el panel. Muchas gracias, estimado Roberto. Antes de entrar de lleno en esto, hemos estado con la temática constituyente en las últimas semanas en el radio, creo que con un montón de medios del país. Y siempre me gusta aprovechar cuando viene un experto, un gran conocedor de un tema o de un área, para que nos diga qué quisiera ver o qué considera urgente por una constituyente, por una reforma parcial, en el caso de que aplique por una enmienda, o si no considera que nada sea urgente en ese ámbito, ¿qué ley, qué cambio necesitamos este año? En este caso sería la materia del sector energético. Empezar diciendo que yo participo del criterio de que estando el país en una suerte de estrés electoral después de sucesivas elecciones en un corto periodo de tiempo, creo que no es momento para pensar en una nueva elección, asamblea constituyente. Esto tendrá que manejarse en la medida de lo posible a través de la Asamblea Nacional, reformas acotadas, parciales. Creo que se puede avanzar en esa dirección por ahora. La Constitución de Montecristi ha demostrado que está obsoleta. Hay instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo de Participación Social, en fin, el control social, que se suponía que iba a ser un órgano de participación ciudadana para fiscalizar, para nombrar autoridades, y que finalmente se ha demostrado como un mamotreto del poder y que no ha de sentido sustraer esa potestad que históricamente estaba a nivel del Congreso, de la Asamblea Nacional, para terceros que finalmente responden a esos mismos intereses. Eso significa una pérdida de tiempo, es un ropaje propio de fariseos, no ha servido absolutamente para nada. Entonces creo que, por ejemplo, esas instituciones tienen que desaparecer porque a lo largo de los años han demostrado que no han hecho un verdadero aporte, han sido, como digo, instrumentos del poder de turno y de múltiples manipulaciones, casos de corrupción. Eso sencillamente por citar uno. Creo que también un tema fundamental a abordar en la reforma constitucional es eso relacionado a que cualquier juez puede convertirse en juez constitucional y a cuenta de garantizar derechos consagrados en la Carta Política, disponer que habiendo sido apresados infraganti se declare una inconformidad de procedimiento para darles discrecionalmente la libertad, lo cual sabemos perfectamente bien ha sido un caso generalizado de corrupción a nivel del poder jurisdiccional, inclusive con vínculos con las mafias del narcotráfico. Así que creo que al tenor de esa experiencia tenemos ya una guía para saber exactamente por dónde tenemos que caminar en el futuro inmediato. De acuerdo con usted, estimado Roberto, y un punto que usted menciona, el tema de los jueces que se vuelven jueces constitucionales, ¿no? Que pueden devenir en primera instancia en cualquier caso. Ya eso está en un proceso de cambio, corrígame, doctor Casanelo, si me equivoco, por la votación que hubo en el referendo del año pasado, se autorizó la creación de judicaturas provinciales, así que con esas judicaturas especializadas a lo mejor veamos un desarrollo positivo. Entrando al tema de su columna, usted en el último párrafo, porque va tocando algunas cosas del discurso presidencial, dice: visto de lejos, el principal desafío del nuevo Ecuador es impulsar simultáneamente la serie de proyectos del área que solo en petróleo asciende a 42 billones, con la particularidad de que llevan 10 años esperando, incluidos los de potenciar la capacidad de refinación. Y justo poco después del discurso presidencial revienta la refinería de Esmeraldas. ¿Cuáles son los principales obstáculos aquí? ¿Es un tema legal? ¿Es un tema de las personas que conforman la burocracia de Petroecuador? ¿Es un tema de los proveedores? ¿Es un tema tecnológico? ¿Qué nos tiene detenidos en la producción petrolera y de gas en el país? Yo pienso que el principal problema es la falta de fortaleza de gestión institucional en el sector público, la falta de continuidad de gestión de las autoridades,
por citar un referente, tenemos 16 contratos pendientes de renovación, 10 el Ministerio de Energía y Minas, 6 Petroecuador, pero estos contratos están en compás de espera desde hace un año a la fecha y no se justifica tanto tiempo para efectos de una mera renovación en donde en suma están comprometidas inversiones por 1.300 millones de dólares que podrían contribuir a esta necesidad que tiene el país de incrementar la producción que ha venido decayendo, al menos en una primera fase, a los 500.000 barriles por día que manteníamos hasta hace 2 años a la fecha. De otra parte están todos estos megaproyectos que datan también, como lo señalo, de una década a la fecha, en donde destaca desde luego, y entre otros, la refinería de alta conversión de Esmeraldas, porque el problema que tiene esa refinería es que está obsoleta, produce casi el 50% de residuo en el proceso de refinación, es decir, 50-55% de derivados, el resto, eso es residuo que tiene que mezclarse con diésel para producir fuel oil, para efectos de su venta para consumo industrial. Entonces, pero por ejemplo, en ese caso, el proceso de la refinería de Esmeraldas, el tren de alta conversión, inició en el año 2020, por lo menos en su última fase, porque el proyecto como tal viene dando las vueltas desde hace 10 años al menos, como citaba. Pero resulta de que en 2021, como ya había transición política, el proceso queda en modo de espera. Después se reanuda durante el gobierno de Guillermo Lasso, pero con la muerte cruzada, cuando justamente iba a coincidir con el cronograma de adjudicación, cambia el presidente, entonces no se produjo dicha adjudicación, quedó pendiente para el siguiente gobierno del actual presidente Daniel Noboa, que finalmente decidió en agosto de 2024 tirar abajo el proceso, que desde luego tenía el problema relacionado a que había un solo oferente. Pero ese oferente había estructurado un consorcio donde estaban Hyundai, KBR, que es una de las empresas especialistas a nivel mundial en refinería de alta conversión, Haldor Topsoe, que es una transnacional danesa que básicamente trabaja en lo que es energía verde, porque se suponía que esa planta iba a funcionar con hidrógeno. Entonces había todos los elementos alrededor de una inversión que se programaba por alrededor de 3.000 millones de dólares. Se cae el proceso en agosto del año pasado, pero el nuevo gerente general de Petroecuador en ese momento tenía la visión de que había que refundar totalmente el proceso, cuando desde nuestro punto de vista lo que hay que hacer es tomar los TDRs, los términos de referencia del último proceso que se cayó, hacerle cualquier ajuste que convenga y relanzar la licitación para ver qué interesados podría haber. Entonces, es la forma como muchas veces estamos perdiendo tiempo alrededor de estos temas y el tiempo pasa y pasa. En este momento la refinería está parada por el incendio producido días atrás y evidentemente Ecuador cada vez tiene que importar mayor cantidad de combustible. El año pasado estuvimos en promedio de 170.000 barriles por día, probablemente en este momento nos estemos subiendo a 190, 200.000 barriles por día, lo cual pues no deja de ser un sinsentido. Ahí hay que introducir correctivos sin duda y apuntar a que el país tenga mayor capacidad de refinación. Hay también aquella refinería de Santa Elena que se la quiere hacer a través de un mero permiso y creo que es una vía rápida para ir avanzando en lo que tiene que ver con disponer de mayor capacidad de refinación. Pero no solamente Esmeraldas está obsoleta, ocurre lo propio con Shushufindi y con Libertad, porque esas son también refinerías de menor capacidad. La primera, Esmeraldas, 110.000, Libertad 45.000, Shushufindi 20.000, pero tienen el mismo problema de Esmeraldas, están produciendo prácticamente la mitad de residuo y apenas la otra mitad con derivados, justamente porque los procesos industriales son obsoletos. Ingeniero, a propósito de este último tema que trata,
y escuchando no solo el discurso del presidente en la posesión, sino también una entrevista que daba a un medio de comunicación digital un día antes, el enfoque es claro en cuanto a reestructurar Petroecuador, y fue muy enfático el presidente en su momento en señalar la necesidad de una auditoría, de la generación de un balance para la petrolera nacional y principalmente para estructurar a partir de ahí planes de financiamiento a nivel internacional con emisión de bonos, ¿sí? También a nivel local, y poder así generar, digámoslo así, los espacios para mejorar el proceso de extracción, los procesos de adjudicación y eventualmente los procesos de refinación. En su opinión, como experto, ¿cuáles son las variables a corto, mediano y largo plazo que este gobierno y los que vengan deben implementar para optimizar esta relación entre producción y refinación, de manera que la demanda interna sea sostenible y se pueda finalmente, además, eventualmente llegar al tan mentado abandono de subsidios en muchos de los casos? Bueno, hay muchos elementos en su pregunta. Empezaría diciendo que sí, Petroecuador es una empresa que tiene que ser reformulada. Creo que el modelo que brindan otras empresas estatales de la región, como Petrobras, Ecopetrol, Petroperú, que son empresas que se han abierto al capital privado, que cotizan en bolsa, al menos en un segmento pequeño en lo que tiene que ver a la participación accionaria, pero que obliga a tener estándares de gestión profesionales y no tan sujetos al vaivén de la política, que ese es el problema de Petroecuador. Durante el actual gobierno, ahora extendido, pues sabemos bien, ha habido 7 gerentes generales de Petroecuador, todos subrogantes, ningún titular, y como usted entenderá, ese solo hecho determina de que en tan corto tiempo realmente no se pueden siquiera afianzar en el cargo para hacer algo verdaderamente importante. Y es la razón por la cual estos contratos que tienen que ser renovados y que son indispensables para mantener e incrementar la producción no se firman o no se negocian oportunamente, porque los grupos responsables continuamente se están desarmando y hay relevos, entonces no hay continuidad, repito, en el proceso, y es uno de los factores que conspira contra la buena marcha de la empresa estatal. Nosotros en la Cámara de Energía somos de la idea de que hay que hacer una evaluación de los distintos campos que viene operando Petroecuador, eventualmente con contratos de participación de servicio específico con financiamiento, es decir, con terceros, y determinar cuáles se están haciendo de una manera eficiente y cuáles no, porque no todos están con igual estándar, y desde ese punto de vista lo que conviene es que aquellos que no estén siendo debidamente explotados sean devueltos al Ministerio de Energía y Minas para que esos bloques, esos campos petroleros sean licitados y terceros se ocupen de la gestión hacia futuro. Parte del problema que tiene la industria petrolera en este país es que no estamos perforando lo suficiente. Y de hecho no hemos tenido activas campañas de exploración desde hace muchos años. En este momento, en el distrito amazónico petrolero del oriente ecuatoriano, hay, dígase, unos 8 taladros funcionando. Debería tener 30 taladros funcionando para fines de poder mantener y eventualmente aumentar la producción. Pero siempre hay retardos en lo que tiene que ver con la contratación de estos taladros, y a nivel internacional, como hay demanda, entonces frecuentemente esos taladros que por un momento estuvieron aquí en el Ecuador son reexportados y van a otros destinos donde hay una demanda de carácter inmediato, y no esto que estamos sujetos al vaivén de la política y del cambio de autoridades para tomar la decisión que corresponde. Ingeniero. Yo creo que es muy importante una de las cuestiones que dijo el presidente Noboa en su intervención, que es que hay que apuntar a tener una campaña de exploración. Hace muchos años que no lo hacemos. Las previsiones indican de que, por ejemplo, tenemos que comenzar a perforar más profundo para descubrir nuevas reservas y potenciar la capacidad de recuperación que pensamos existe en el distrito petrolero amazónico ecuatoriano. Así que toca trabajar en esa dirección. Ingeniero, 9:31 a.m, nos quedó muy corto el tiempo, quedó pendiente el tema
energético, sobre todo una exhortación que usted hizo tiempo atrás, en el cual pues instó o exhortó a reformar el sistema energético en el Nuevo Ecuador, o sea, en el periodo del presidente Daniel Noboa, pero esperamos tenerlo en una próxima ocasión para hablar de este tema y otros. Gracias por habernos acompañado. Gracias, un gusto estar con ustedes. Buenos días. RTP